Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos en una emisión más de El Fin Justifica a los Medios. Mi nombre es José Ángel Domínguez y los saludo a nombre de todo este equipo de producción que comanda mi compañera y amiga Graciela Ramírez. Bueno, pues México está a unos meses de cambiar su gobierno y de tener por primera vez en la historia a una mujer como presidenta. Claudia Sheinbaum Pardo, todavía virtual mandataria electa, ya ha anunciado grandes cambios para su gobierno y uno de ellos forzosamente tendría que enfocarse hacia la digitalización, las telecomunicaciones y el acceso a Internet. Hoy en El Fin Justifica los Medios vamos a hablar con dos expertos en torno a los ejes indispensables en los que tendría que basarse la agenda digital de Claudia Sheinbaum: seguridad cibernética, acceso a Internet, conectividad, uso de redes, simplificación administrativa. ¿Cuáles creen ustedes que deban ser las prioridades de la política digital del próximo gobierno? Estamos muy atentos, lo invitamos a que se quede con nosotros en esta emisión del Fin Justifica a los Medios, porque también le presentaremos un reportaje en torno precisamente al plan de gobierno digital del segundo piso de la Cuarta Transformación y, como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Lo invito a que se quede y participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas y por supuesto quienes escuchan vía internet en cualquier parte del mundo. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y también en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Los invitamos a participar en la red social X. Nos encuentras como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje que posteriormente se hace llegar a la producción de este programa. Es el 55 12 33 29 15. Los invito ahora a escuchar Notimedios. Esto es un recuento con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana, que realiza nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Puebla, el reportero Augusto Simón fue víctima de un atentado frente a su domicilio en el municipio de Tuxtepec. Esto pese a contar con medidas cautelares otorgadas desde 2017 a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De acuerdo con el colectivo nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, la madrugada del 20 de julio, 6 sujetos golpearon a Simón Valencia y lo dejaron malherido frente a su domicilio. Por estos hechos, el colectivo pidió al gobernador Sergio Salomón Céspedes y a la Fiscalía General del Estado acciones inmediatas para la captura de los responsables de este nuevo atentado, quienes afirma están plenamente identificados. El movimiento Periodismo en Riesgo Oaxaca condenó la agresión al fotógrafo del periódico El Universal, Edwin Hernández, a quien funcionarios del gobierno estatal vestidos de civil intentaron obstaculizar su trabajo cuando documentaba la protesta pacífica de la cineasta mixteca Ángeles Cruz durante la primera función de la Guelaguetza. La cineasta, originaria de San Miguel el Grande, fue intimidada y violentada por funcionarios del gobierno de Salomón Jara Cruz. El momento fue captado por el fotógrafo, a quien intentaron quitarle su equipo de trabajo. Los hechos fueron calificados por el movimiento Periodismo en Riesgo Oaxaca como una grave violación a la libertad de expresión y los derechos humanos. Señalaron que este tipo de prácticas no son incidentes aislados,
sino que confirman un patrón de intimidación contra quienes se atreven a cuestionar al mandatario estatal. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, será la encargada de manejar la operación y los activos estratégicos de Altán Redes para continuar con el propósito de llevar Internet a todos los mexicanos durante la próxima administración de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el Ejecutivo, Altán Redes ya es mayoritariamente del Estado mexicano y será la empresa que se encargue de suministrar el servicio de Internet en todos los hogares del país. En noticias internacionales, en Moscú, una corte de Tatarstán, república de mayoría musulmana que forma parte de la Federación Rusa, condenó a la periodista Alsu Kurmasheva a 6 años y medio de cárcel por difundir noticias falsas sobre el ejército ruso y su operación militar en Ucrania. La vocera de la corte, Natalia Losieva, confirmó que la periodista, ciudadana tanto de Rusia como de Estados Unidos, deberá purgar su pena en un centro de reclusión de seguridad media. El gobierno de Rusia acusó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de no respetar la libertad de expresión y de prensa al prohibir la entrada al país a varios periodistas rusos que pretendían cubrir los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, catalogó el hecho de inaceptable. Dijo que se trata de una decisión que atenta directamente contra la libertad de prensa y que viola las obligaciones de Francia con la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Hay que decir que para negar la entrada a los periodistas rusos, el gobierno de Francia alegó preocupaciones ante posibles actividades de espionaje. Un informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia reveló que en 8 de los 15 departamentos de Nicaragua ya no existe la práctica periodística independiente debido a la persecución que el régimen de Daniel Ortega ha desatado contra este gremio. El informe señala que entre abril de 2018 y junio de 2024, al menos 263 profesionales de la comunicación han salido de ese país de manera forzada en busca de protección internacional por la campaña de persecución y acoso policial que el régimen ha desatado contra quienes tienen o han tenido alguna relación con el periodismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a medios de comunicación internacionales de ser sicarios de la mentira. Hay que decir que esta es la segunda vez que el mandatario venezolano arremete contra medios internacionales, entre los que se encuentran las agencias EFE de España, AFP y AP, así como la cadena CNN y varias televisoras de su país, a las que ha tildado de basura y de ser punta de lanza en un supuesto plan opositor para denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio. Ante estas declaraciones, la Asociación de Prensa Extranjera rechazó los ataques y pidió no involucrar a la prensa internacional en el debate político ni en acusaciones infundadas. El gigante del software, Microsoft, acusó a la Unión Europea de ser la culpable del mayor apagón informático del mundo, un fallo que se produjo el viernes 19 de julio tras la actualización de un sistema informático de seguridad. De acuerdo con Microsoft, un acuerdo de 2009 en el que insistió la Comisión Europea impidió a esta empresa realizar cambios en el sistema de seguridad, lo que bloqueó la actualización del programa informático de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, provocando el fallo de cerca de 8.5 millones de dispositivos. Hay que decir que por este apagón miles de vuelos fueron retrasados o cancelados en todo el mundo, además de que se afectó a bancos, empresas e instituciones públicas. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección en nuestras redes sociales.
Qué bueno que escucha usted Notimedios en nuestras redes sociales. Le agradecemos su participación en X en @Radio El Fin, en Facebook en El Fin Justifica los Medios y sus mensajes al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. A continuación, los invito a escuchar un reportaje en torno al programa de gobierno digital de la Cuarta Transformación en su segunda parte, un reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes. El reportaje. Dentro de las llamadas 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo habló de la simplificación y digitalización de trámites. Aseguró que dará continuidad al programa Internet para Todos y también dijo que creará una fábrica de software con tecnología para todos los niveles de gobierno. Es en este contexto que Sheinbaum anunció el nombramiento de José Antonio Peña Merino como titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México a partir del próximo 1 de octubre. De esta agencia, según la virtual presidenta, se darán a conocer más detalles próximamente, cuando se tenga claro el presupuesto del próximo año. Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. Es casi obvio que, habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área y ya lo podemos presentar un día de cómo estamos planteando, porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuestos, sino juntar distintas áreas del gobierno federal que nos permitan trabajar en ello. Entonces, digitalizando en distintas áreas vamos a tener más ingresos y ya en su momento, cuando ya se vaya a presentar el presupuesto, se los platicamos. Hay muchos proyectos de digitalización hacia adentro del gobierno, que es muy importante. Ustedes han oído hablar al presidente varias veces del elefante reumático. Entonces, necesitamos también, al presidente pues no le dio mucho tiempo de esa parte de mejorar pues toda la normatividad interna y es importante hacerlo para facilitar los trámites y hacia afuera también. O sea, la inversión pública y la inversión privada se facilitan cuando hay trámites sencillos. Hay que mencionar que José Antonio Peña Merino es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, especialista en Economía Política y Metodología Cuantitativa, fundador de la organización Data Cívica y fue el responsable de la Agencia de Operaciones e Innovación Digital de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum se desempeñó como jefa de gobierno. Aquí en la capital del país, uno de los logros más destacables de esta agencia fue la implementación de la aplicación Llave CDMX para trámites, citas y pagos en línea. De hecho, ahora el 40% del total de los trámites en la Ciudad de México se hace a través de Internet, lo que ha permitido ahorrar 2.200 millones de pesos en la actual administración. Además, en este sexenio se pasó de 98 puntos de Wi-Fi habilitados en sitios públicos a 21.500, lo que coloca a la capital como la ciudad del mundo con más acceso a Internet público gratuito y abierto por encima de Moscú en Rusia y de Seúl en Corea del Sur. Conforme se den a conocer más detalles respecto a la agenda en materia digital para el próximo sexenio, le informaremos en este espacio. Para El Fin Justifica a los Medios reportaron Lisbeth García y Alexia Cervantes. Gracias por ponerse en contacto con la producción de El Fin Justifica los Medios al número de WhatsApp 55 12 33 29 15, en Facebook El Fin Justifica los Medios y en la red social X @Radio El Fin. Los invito ahora a escuchar la conversación que sostuvo Graciela Ramírez con Pablo Corona y Juvenal Campos en torno a las expectativas de la agenda digital de Claudia Sheinbaum. La entrevista. Expectativas de la agenda digital de Claudia Sheinbaum.
El próximo gobierno, virtualmente electo, ha esbozado ya sus proyectos para los siguientes 6 años, y uno de los temas que estamos esperando conocer a detalle es el relacionado con la agenda digital. Inicialmente se dieron a conocer las tareas de la Agencia de Transformación Digital, que se encargará de la unificación de sistemas y mecanismos de autenticación remoto para digitalizar trámites y servicios del gobierno. Primeros pasos para un gobierno que aproveche al máximo las tecnologías más avanzadas en la gestión y la atención de la ciudadanía. Pero, ¿cuáles son los demás aspectos que debería contener una agenda digital de la segunda etapa de la cuarta transformación? ¿Qué agenda debe cumplir para que México esté a la altura de los retos que tiene frente a la brecha digital, la conectividad a la banda ancha, la aplicación de estas tecnologías en la educación y la salud, el combate a los ciberdelitos, la alfabetización digital y la inteligencia artificial? Sobre esto vamos a hablar con nuestros invitados. Damos la bienvenida a Pablo Corona, presidente de la Asociación Internet México. Bienvenido, Pablo, gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Y también tenemos a Juvenal Campos, analista de datos de la organización México Cómo Vamos. Bienvenido, Juvenal, muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos. ¿Cómo ven, si nos dicen desde su perspectiva, cuáles son los temas urgentes a atender en una agenda digital del próximo gobierno? La organización México Cómo Vamos ya ha esbozado varios puntos. ¿Podrías comenzar con esto, Juvenal, por favor? Así es. Bueno, desde México Cómo Vamos ya empezamos a ver cuáles van a ser los pendientes del siguiente gobierno en materia de salud, educación, administración pública, finanzas públicas. Y pues una de las dimensiones que hemos estado estudiando ha sido también el área digital. Desde el think tank hemos determinado 6 acciones que deberá incluir la agenda digital para poder ser una agenda integral y poder abordar la parte de la transformación digital desde múltiples ángulos. Te los voy a enumerar rápidamente. El primero sería la simplificación y modernización de los trámites. El segundo, retomar la política nacional de datos abiertos y tener una política de algoritmos abiertos. El tercero, favorecer el ambiente para el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de una manera ética y segura. El cuarto, garantizar el acceso de la población a la tecnología. El quinto, incrementar la inversión en educación tecnológica y en ciberseguridad. Y el sexto, aumentar las capacidades nacionales en materia de tecnología. O sea, son varias acciones que hay que llevar a cabo para que haya un crecimiento integral, tanto del país como por parte de la agenda tecnológica. Y pues bueno, son 6 aspectos que me gustaría platicar contigo en los próximos minutos. Claro que sí, y también con Pablo Corona vamos a platicar cómo lo está viendo la Asociación Internet México. ¿Ustedes tienen ya algún análisis, alguna propuesta de cuáles son los puntos que se deben de atender en la agenda digital del próximo gobierno? Pablo. Sí, hemos platicado y hemos estado cerca tanto del presente gobierno, en realidad con todos los gobiernos antes de estas administraciones y con el nuevo gobierno. Tuvimos un foro en donde invitamos en aquel momento a los potenciales candidatos a ser responsables de las agendas digitales y nos acompañó Pepe Merino, que ha sido de alguna manera postulado como que sería el responsable de esta agencia que mencionaste hace un momento. Entonces, los elementos que hemos identificado que requerían una atención urgente, evidentemente una agenda digital necesita tener una visión y objetivos claros, específicos, aterrizables en acciones concretas y cuantificables. 2, que haya un enfoque en el acceso, la conectividad, la infraestructura para hacer que este acceso universal sea lo más asequible y en el menor tiempo posible, pero también requiere de una educación y capacitación, cultura digital, higiene digital, que tiene que ver con no solamente dar acceso, sino para qué damos acceso y qué va a hacer la población con ese acceso para usarlo de manera segura. Y justamente el tema de la ciberseguridad es otro de los puntos importantes que ya mencionaba Juvenal, que exista una ciberseguridad, pero también distinguiendo 3 estadios importantes. Por un lado,
la ciberdefensa que está a cargo de las Fuerzas Armadas y que de alguna manera las Fuerzas Armadas son, y con razón, celosas de esta tarea que les es conferida, y distinguirla de la ciberseguridad, de la protección pública, de la seguridad pública, llamémosla la ciberseguridad pública, que está a cargo, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que tiene a la Policía Cibernética, al CERT-MX y a los órganos de las policías cibernéticas en cada uno de los estados, pero también la ciberseguridad civil, déjenme llamarle, la que nos corresponde a cada una de las personas usuarias de Internet, a las empresas, a las organizaciones y a la iniciativa privada. Entonces, son algunos de los puntos importantes, sin dejar de mencionar que se requiere un apoyo relevante a la innovación y las tecnologías emergentes, el desarrollo de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la banda ancha, el 5 y el 6G que ya viene cerca, que permitan y que tengan un enfoque desde el desarrollo de la regulación, pero también que permita la innovación. No todo tiene que estar regulado. Hay algunas cosas que se pueden resolver con autorregulación para que haya colaboración y alianzas público-privados y que permitan la inclusión y además con una visión de género, con una visión inclusiva hacia los grupos vulnerables. Pues sí, son varios temas que hasta el momento el gobierno entrante, pues bueno, el virtualmente electo, no ha especificado tanto, ¿no? Se dio a conocer esta formación de la agencia digital y de unas primeras medidas que tienen que ver más que nada con el gobierno electrónico, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta repetición? Porque está repitiendo José Merino en esta instancia hasta ahora lo que se ha dicho con respecto a modernizar toda la gestión de gobierno, la atención a los ciudadanos y también a las empresas, todo lo que tiene que ver con agilización de permisos y demás. ¿Cómo ven esta parte? Bueno, pues analizando, si bien todavía no hay nada concreto, analizando entrevistas que haya hecho Pepe Merino respecto con muchos periodistas y actores políticos, pues sí, por lo visto va a llevar a cabo una continuación de lo que estuvo haciendo en la Agencia Digital de la Ciudad de México. Ya hemos escuchado que está hablando de la digitalización y simplificación de trámites, está empezando a hablar de una llave o identificación digital a nivel federal para poder acceder a una multitud de trámites que ya se están pensando en digitalizar. Está hablando de una fábrica de software que a partir de esfuerzos desde el gobierno plantea generar productos de software para que apoyen al gobierno y a la sociedad, generados directamente desde el gobierno, con recursos públicos, con desarrolladores nacionales. Entonces sí, ya empieza a gestionarse, ya empieza a gestarse más bien una estrategia o por dónde va a ir la estrategia de la Agencia Digital Federal. Entonces sí, ya empezamos a ver claridad, vemos con optimismo que se están tomando o se van a tomar decisiones interesantes para poder mejorar las capacidades tecnológicas del gobierno y también para digitalizar trámites que sinceramente ya no deberían ser en papel, ya no deberían ser presenciales y pues bueno, vemos desde México cómo vamos con buenos ojos el enfoque que le está dando al menos desde estas entrevistas Pepe Merino para la digitalización y la agenda digital del nuevo gobierno. Con relación a lo que se avanzó, digamos, en el gobierno de López Obrador, ¿cuáles serían ustedes lo que mencionarían como avances de este gobierno todavía vigente y lo que queda como un rezago o por cubrir todavía en este próximo gobierno, en todavía esta materia del gobierno, de la gestión de gobierno? Algunos avances que yo podría mencionar, me parece que uno importante es que pasamos en los últimos 6 años, en el último sexenio, de estar prácticamente al 65% de cobertura de Internet a que hoy estamos prácticamente al 83-84% de penetración del Internet. Eso habla de que tuvimos un crecimiento casi del 20% en 6 años, me parece un número interesante. El reto es que entre mayor es la penetración de Internet, la brecha que queda para cubrir a aquellas personas que no tienen acceso es mucho mayor porque son comunidades más alejadas, porque tal vez no hay suficiente cultura digital, porque
hay algunas otras problemáticas alrededor. Definitivamente otro de los aciertos y hablando de estas reuniones que hemos tenido con Pepe Merino, en donde participó en algunos foros que organizamos desde la Asociación de Internet, es que vemos con buenos ojos la labor que hubo en la Ciudad de México desde la agencia. Si bien siempre hay áreas de oportunidad y hay cosas que mejorar, el gobierno digital y los trámites, la manera en la que se organizó esta agencia y se difundieron nuevas maneras de hacer trámites en la Ciudad de México, me parece positiva. Y entonces, si se va a emular y de alguna manera llevar a cabo estas acciones que hoy fueron para la Ciudad de México a nivel nacional, creo que puede ser un acierto, aunque definitivamente habrá algunos otros temas de reto. Ya mencionaba hace un momento el reto de la ciberseguridad, lo vemos como uno de los relevantes. El que se cuente con una estrategia de ciberseguridad nacional actualizada. Hubo una estrategia que se hizo entre 2017 y 2018, pero en realidad no terminó de concluirse. Fue el cambio de gobierno y este gobierno en la materia de ciberseguridad creo que todavía puede darse más y mejores pasos en ese respecto. Entonces, tener una estrategia de ciberseguridad nos parece un punto relevante. También la creación de un entorno de colaboración entre estas asociaciones público-privadas que permitan colaboración, alianzas y una generación de oportunidades tanto a nivel nacional e internacional que fomenten la inversión, sobre todo la inversión que se quede en México y que desarrolle el empleo, a prestarle oportunidades a mexicanos en México y que cubra la brecha, no solo la brecha digital, las brechas de género, brechas hacia grupos vulnerables, gente que no ha sido considerada en el pasado, me parecen temas relevantes. Por supuesto, yo creo que hay mucho por qué trabajar, ¿verdad? Y sobre todo uno de los temas que pues es prioritario es el asunto de reducir la brecha digital. Te mencionaba hace un momento, actualmente hay distintas mediciones. Desde la Asociación de Internet llevamos 20 años midiendo la cobertura de Internet y su evolución. Y nuestros resultados en la 20ª edición del estudio de hábitos de las personas usuarias de Internet este año es que estamos prácticamente un poquito abajo de 83%, casi 84% de cobertura, considerando que somos alrededor de 129 millones de mexicanos. Quiere decir que ya estamos poquito arriba de 100 millones de mexicanos con cobertura. Decía hace un momento que ahora llegar arriba de ese porcentaje cada vez es más difícil porque cada vez la brecha es mayor, las comunidades están más alejadas, las necesidades no solamente llevar cobertura, sino que existan los servicios alrededor de esa cobertura que les sean útiles. Definitivamente el uso de redes sociales, platicando el otro día con alguien me decía, oye, es que la gente en esos lugares sí tiene dispositivos, aunque no tengan cobertura, porque van a las ciudades y tienen redes sociales, saben cómo usarlos. Pero no solamente la cobertura de Internet significa usar redes sociales. Estamos convencidos de que el ecosistema debe favorecer y estar enfocados en las necesidades locales que tiene cada comunidad. De tal manera que las herramientas, el Internet como herramienta y las que estén alrededor deberían ayudar a resolver problemas locales sobre salud, sobre seguridad, sobre capacitación, educación o problemas sobre el tipo de economía que tienen en la región para mejorar la producción agrícola, ganadera o cualquiera de las actividades de comercio que tienen en cada uno de los lugares. Así es, pues se trata no solamente de tener señal, sino cómo utilizamos Internet, cómo utilizamos las redes sociales y estas herramientas que pues nos pueden ayudar a hacer mucho mejor nuestro trabajo, a aprender mejor también, a hacer mejor también negocios, a desarrollar nuestro país, porque ese es uno de los temas que México no ha logrado avanzar como en otros países, en el sentido de
Por lo pronto, capacitación, una capacitación suficiente que permita a la gente hacer un uso más eficiente de estas tecnologías. Pero también el de poderlas tropicalizar, el de poder utilizar, digamos, este conocimiento para desarrollar una tecnología propia, como lo han hecho, por ejemplo, China, Corea, que es muy un ejemplo de cómo ellos han ido trabajando en el sentido de desarrollar una tecnología propia. ¿Cómo ven a nuestro país en ese sentido? ¿Estamos ya poniéndonos las pilas con esto, Juvenal? Bueno, pues ahí vamos. Sí, efectivamente, pues tenemos primero que resolver la parte de la brecha digital. Igualmente tenemos los datos de que 8 de cada 10 personas tienen acceso a Internet en México, pero ese porcentaje varía desde el 60% en Chiapas hasta prácticamente el 90% en Baja California, ¿no? Unos 30 puntos porcentuales de diferencia. Y creo que hay que abonar para que todas las personas desde Chiapas hasta Ciudad de México puedan tener acceso a Internet, a nuevas tecnologías, y una vez que eso se logre, poder capacitarlos en carreras tecnológicas para que podamos ser una potencia mundial también en materia de tecnología, en materia de programación, en materia de inteligencia artificial. Creo que en estos días salió un reportaje acerca de qué tan preparado está el país en materia de inteligencia artificial y me parece que de poco más de 100 países, México actualmente se encuentra en el lugar 55 o 50 más o menos. Entonces, pues por ahí vamos. Todavía nos falta mucho trabajo, pero estamos en el camino, bueno, resolviendo la brecha digital, dándole oportunidades a todos, estaremos en el camino de que México sea un país más competente en tecnología. Y si me permites agregar algo, quisiera comentar que vimos con también buenos ojos, hablando de este tema del desarrollo tecnológico local, de poder tener aplicaciones propias y una innovación nacional. Esta propuesta, bueno, todavía el gobierno no entra en funciones, pero este anuncio que hicieron de elevar a nivel de secretaría al CONACYT, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, me parece un punto relevante que le pone un papel preponderante a estas instituciones que estén relacionadas con el desarrollo, la innovación y las tecnologías emergentes. Y es más, mencionando sobre estos temas, hemos hecho propuestas sobre, por ejemplo, fortalecer instituciones que ya existen y que han sido históricamente exitosas en esas materias. Por ejemplo, el Infotec, que es una organización que fue creada como un ente que prestara servicios de tecnología de información, de almacenamiento, de procesamiento, de desarrollo de software. Entonces, si va a haber una fábrica de software, posiblemente podría ser incubada y creada dentro del Infotec. Entonces, no todo necesita ser creado desde cero. Tenemos avances interesantes y vemos de manera positiva este anuncio de que exista a este nivel de secretaría el tema de ciencia y tecnología, que puede dar resultados importantes. En este sentido, en cuanto a la regulación que nos permita tener instituciones que realmente garanticen una competencia y una equidad, sobre todo también un desarrollo no dependiente de estas tecnologías en nuestro país. ¿Cómo ven las instituciones que tenemos ahora? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la ley se tendría que reformar. ¿Cómo ven que tendría que encararse este problema en el próximo sexenio? Bueno, simplemente un comentario sobre esta parte. Pues ya empezó a hablarse acerca de regulación. Consideramos de México cómo vamos que esto tiene que ser un esfuerzo que conjunte academia, sector privado y gobierno para poder llegar a una regulación que sea lo más adecuada posible y que permita un ambiente que haga que el desarrollo tecnológico se desarrolle de forma armónica y que permita llevarle desarrollo económico pues, a toda la población. Ya empezaron a haber inicios de regulación. Ciertamente vamos a tener que llegar a una regulación eventualmente porque todo se tiene que regular de tarde o temprano. Pero los primeros intentos de regulación, que fueron, me parece, la iniciativa de Monreal, del senador Monreal, pues hablan acerca de generar una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial y hablan acerca de ese tipo de temas y pues bueno. Entonces consideramos que sí, tiene que posiblemente haber regulación, consideramos que debería ser una alianza público-privada academia
y tiene que ser consensuada por todos los actores y bien planeada en esa materia. Sí, coincido totalmente con Juvenal y ahí yo agregaría dos cosas. Uno, que como mencionaba hace un momento, la regulación tiene que estar de la mano de toda esta política pública alrededor de la regulación, pero además con fomento a la innovación y que permita también actividades de desarrollo. Por lo tanto, no todo tiene que ser 100% regulado. En distintos países hemos visto exitosamente que se complementa la regulación con temas de autorregulación, promoviendo la aplicación de normas, de estándares, de esquemas de autorregulación que hacen que el mercado pueda ser innovador, se autorregule, como dice el nombre, pero tome responsabilidades específicas y existan también sanciones fuertes cuando existen abusos. Me parece que este tema ya empezó, como decía Juvenal, a detonar. Ya hay esbozos y propuestas alrededor de iniciativas, en particular la inteligencia artificial ha hecho mucho ruido al respecto y pues hay bastantes iniciativas. El otro día contaba y hay arriba de 60 iniciativas en materia de inteligencia artificial que van a ser revisadas por alguna de las cámaras. De tal manera que es un tema importante, fuerte, pero que creo que se tiene que ver de manera integral. No solo se trata de regular o de establecer política pública alrededor de una tecnología de la inteligencia artificial, sino de una visión integral de Estado, de cómo estamos y hacia dónde vamos en el uso de las tecnologías, para qué las utilizamos, en beneficio de qué y cuáles van a ser esos grupos en los cuales se va a poner foco. Ya mencionaba hace rato algunos importantes, por ejemplo, la capacitación, la salud, usando tecnologías para llevar salud a donde no llega, la educación, cultura a través de medios digitales, la conectividad. Por supuesto, son actividades que deben favorecerse a través de estas herramientas, la bancarización y el llevar medios financieros a los lugares que hoy no lo tienen, también es otro de los puntos relevantes. Pues estamos platicando sobre las expectativas de la agenda digital en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Le invitamos a comunicarse, denos su opinión sobre este tema. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La conversación es con Pablo Corona de la Asociación Internet México y también con Juvenal Campos de la Asociación México ¿Cómo vamos? Estamos platicando sobre los retos de la política digital en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues estamos platicando justamente de este tema de la regulación, que ha sido un tema tan complicado en México, tan difícil de avanzar, pero que pues tendremos que insistir pues en que se logre una regulación que muchas veces en otros países del mundo también ha sido complicada, porque regular a estas plataformas que hoy tienen prácticamente el control de la comunicación en el mundo resulta bastante complicado. También, por otro lado, estamos viendo como varios efectos y afectaciones que ha habido con respecto al uso de estas tecnologías. En otros países se está hablando ya de impuestos, por ejemplo, a estas plataformas, también en limitar o regular el uso en las escuelas, porque están detectándose problemas, por ejemplo, de adicciones. También, pues, obviamente la delincuencia organizada se ha filtrado en estas plataformas y han hecho uso de Internet pues ya desde hace muchos años, y creo que en ese sentido nuestro país está un poco rezagado con respecto a regular y a poder controlar y pues castigar estas malas prácticas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta parte? ¿Quieres comenzar, Pablo? Sí, comentarte, a ver, hay varios índices que miden a nivel internacional el estado de los países y déjame empezar por uno de ellos, el que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sobre el índice internacional, el índice global de ciberseguridad.
En la última versión nos bajamos, estábamos por ahí del lugar 54 y bajamos cerca del lugar 85. Eso habla de que hubo algunas acciones que se dejaron de hacer. Por ejemplo, mencionaba, no se tuvo una estrategia de ciberseguridad nacional, no se aterrizaron ciertas acciones y eso se vio reflejado también en situaciones que se hicieron mediáticas como hackeos y vulneraciones en distintas instituciones. Entonces, definitivamente ponerle un tema de atención frontal respecto de esto es relevante, pero también me parece importante que existan mecanismos homogéneos para contestar este tipo de encuestas. Hemos estado cerca de quien las ha contestado en las distintas ocasiones y no siempre se han contestado con los mismos criterios, ni por las mismas personas, ni por las mismas instituciones. Entonces, el que se haga de manera institucional a nivel país y que existan criterios consistentes de cómo medir y contestar el estado en el que se encuentra, en este caso, la penetración y el uso, aplicación de herramientas de ciberseguridad desde las políticas públicas, la capacitación, la colaboración, el compartir información, los programas académicos y de desarrollo tecnológico, hasta el uso de herramientas específicas, requiere de una coordinación en todos los niveles. Y el Estado, de alguna manera, es una parte importante, pero también la iniciativa privada tenemos una parte relevante para hacer acciones a este respecto. No todo tiene que ser ni controlado ni propuesto por el Estado. Como mencioné antes, la iniciativa privada tiene grandes posibilidades y capacidades para ejecutar acciones, pero también esas acciones tienen que ejecutarse de manera responsable. Ya mencionabas hace un momento, hay empresas que en otros países han sido multadas, sancionadas por vulneraciones o falta a temas de protección de datos personales, a temas de privacidad, a temas en abusos en el uso de la información y de estas capacidades que tienen las plataformas. Entonces, definitivamente, toda ley y regulación necesita ser actualizada frecuentemente. Difícilmente, y más en este mundo tan cambiante, vamos a tener leyes que sean perennes y duren para siempre. Sin embargo, el proceso también legislativo debería evolucionar y cambiar a que haya mecanismos más ágiles, dinámicos, que hagan que estas leyes puedan adaptarse más rápidamente a estas necesidades cambiantes. Bueno, ya para cerrar el tema de regulación, pues hay muchas cosas que van a tener que meterse a esta discusión. Ya comentabas tú el efecto que están teniendo muchas de las tecnologías en la salud de los jóvenes, niños y adolescentes, que pues bueno, es un tema, una problemática bastante compleja en sí misma. La parte de la inteligencia artificial trae bastantes retos, como la parte del uso de material personal, del uso de material con derechos de autor, de la parte de suplantación de identidades, que ya en la campaña política incluso vimos que hubo muchas fake news derivadas de alteración de videos. Bueno, muchas cosas que van a tener que meterse a la parte de regulación, a la parte de ver que la tecnología no obre de formas negativas para la sociedad. Entonces, pues bueno, son temas muy complejos que el próximo gobierno va a tener que discutir y va a tener que tener muchas conversaciones complicadas. Pero bueno, esperemos que en estas conversaciones complicadas se tomen todos los puntos de vista y se obre para que el país se pueda desarrollar sin limitar su desarrollo tecnológico en los próximos años. Esperemos que sea un gobierno de oídos abiertos a los expertos, que se escuchen todas las opiniones, porque creo que en México tenemos gente muy capacitada para esto. Y bueno, para poder aprovechar todas las oportunidades que nos brindan estas tecnologías y evitar al máximo los riesgos, pues necesitamos una población capacitada, bien informada, bien educada, y para esto es importante, y se ha insistido desde hace mucho tiempo, que desde las escuelas, desde muy temprano, se comience con dar este tipo de alfabetización digital, alfabetización mediática e informacional. En este sentido, ¿qué propondrían ustedes con respecto a ir introduciendo en la currícula de las escuelas, desde tal vez la primaria, secundaria, preparatoria, lo que serían materias relacionadas con esto, para poder pues distinguir y utilizar
también estas herramientas de la mejor manera, sin caer en manipulaciones, en desinformación, pues ahora la inteligencia artificial nos plantea pues muchos retos, ¿no? Estamos viendo cómo hay ya desde ahora un montón de anuncios que pretenden que la gente invierta en cosas que pues evidentemente son falsas, pero no todo el mundo lo alcanza a distinguir. ¿Qué es lo que tenemos como reto en este campo de lo que es la educación? Pablo Corona. Primero, me gustaría mencionar las propuestas que hemos hecho a este respecto. Desde la Asociación de Internet llevamos varios años haciendo un proyecto que le llamamos Internet Seguro para Todas y Todos, en donde hicimos un estudio sobre las políticas públicas, derecho comparado, la incidencia de delitos, en particular contra las niñas, niños y adolescentes, y las problemáticas de conductas antisociales, tanto en contra de las niñas, niños y adolescentes como entre ellos mismos. Y de ahí hicimos varias propuestas en un documento bastante extenso sobre cambios en la política pública que se pueden dar. Y para mencionar algunos sobre la tipificación de los delitos, algunos sobre la manera la que se deben organizar mecanismos de supervisión y de respuesta a los incidentes, pero unos de ellos fueron propuestas específicas para programas de capacitación y modificación de los programas actuales en los distintos niveles de educación, desde la básica, la media y la superior. Y ya hemos trabajado con gobiernos de algunos estados para implementar estos programas, crear programas de capacitación y concientización en materia de ciberseguridad a nivel primaria, secundaria. Esperamos llegar a las prepas, universidades y a todos los niveles, para que exista esta cultura digital y lo que le llamamos esta higiene digital, estas prácticas de cómo identificar a alguien que del otro lado de la pantalla y del otro lado del teclado, no todo mundo es quien dice ser, y que pues las intenciones, como mencionabas, no siempre son las mejores, y cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad debe ser cuestionada, pero eso requiere de alguna capacitación, de entrenamiento y de entender esas problemáticas de una manera, afrontarlas de una manera directa y aparte muy práctica. Hicimos un proyecto llamado Like Inteligente, en donde a través de concursos, literalmente de la manera en la que se comunican los chicos hoy, a través de memes, a través de videos cortos, a través de imágenes y cosas que fueran muy llamativas y visuales, hicimos transmisión de estos mensajes y ha tenido un éxito importante. Hemos tenido una penetración bastante alta y hemos llegado a una audiencia muy grande. Seguimos fomentando esto e invitamos a más organizaciones a que se sumen a esto, también invitando a instituciones tanto públicas como privadas. Gobiernos han apoyado estas iniciativas y se han visto con buenos ojos, y por eso hace rato hablaba de esta colaboración público-privado. Desde la Asociación de Internet tenemos miembros principalmente de la parte privada, pero también está dentro de nuestra membresía universidades públicas, instituciones públicas, y además tenemos una gran colaboración con la academia, con la industria, con el gobierno y con los distintos niveles de gobierno. Entonces estamos seguros que este tipo de proyectos pueden llevar a buen puerto una actualización de los programas y de este civismo digital. Juvenal Campos, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, quisiera cerrar diciendo que pues, el desarrollo tecnológico es un proceso que se está acelerando en los últimos años. La parte de inteligencia artificial va a ser algo que se va a desarrollar en gran medida durante el sexenio de la doctora Claudia. Entonces, creo que el tema de la tecnología va a ser un tema al que vamos a tener que prestarle mucha atención en el sexenio. Vamos a tener que ver cómo este cambio tecnológico transforma la estructura política y económica del país. Y pues bueno, vamos a ver cómo se ve el país en cuestión de tecnología en los próximos 6 años, que seguramente estaremos discutiendo temas que en este momento tal vez ni siquiera nos imaginamos. Pues sabemos que ustedes están haciendo su trabajo con el análisis, las propuestas. Nosotros vamos a estar muy pendientes precisamente de lo que hagan y de analizar lo que suceda en el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en este terreno. Muchísimas gracias, Pablo Corona, de la Asociación Internet México, y Juvenal Campos, de la Asociación México Cómo Vamos. Muchas gracias por estar en El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues de esta manera llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales, en X, en @Radio El Fin, en Facebook, en El Fin Justifica los Medios, por supuesto, en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.